Ariel me dice que está en el hospital. Espero que te venga, Ariel. Correcto, Lick. Estoy aquí en Hospital del Valle, en San Pedro Sula. Con un familiar. Muy bien. Excelente. Bueno, espero que todo salga bien. Todavía no hemos subido lo de la asignación, pero espero que hayan tenido oportunidad de ver el material que hemos compartido otra vez. ¿Pudieron ver el material que les comenté? Igual recuerdo que estuvimos abordando el tema de... Creo que habíamos empezado la lectura de los resúmenes que habían hecho del video. ¿Se acuerdan que habíamos empezado? Sí, de hecho usted nos estuvo pidiendo lo de la población del municipio de cada quien. Exactamente, que estuvimos viendo el tema de los índices del desarrollo humano. Exactamente, eso es lo último que tenía aquí en los apuntes. Pero me fijé que no todos habían indagado sobre el municipio, sobre un municipio. Bueno, creo que, si no me equivoco, habíamos estado compartiendo el resumen. Uno de los resúmenes que tomamos ahí como referencia es el de martes. Vamos a darle un repaso para efectos de volver a dejar el concepto ya de promoción social ya más claro, ¿verdad? Y ya con eso vamos cerrando este tema. Y bueno, Marta hizo un resumen que dice, de ingreso a la mayoría, muy bien. Dice que la promoción social es el conjunto de acciones, y sí recuerdo haber estado leyendo esto, dice que es el conjunto de acciones y programas destinados a ser realizados con la participación de los populares, con el fin de producir transformación a niveles de vida de estos, incorporando no solo el aspecto material, sino del desarrollo. Yo recuerdo que habíamos dejado claro que la promoción social era una intervención que va acompañado de un componente de educación hacia los adultos. Hacia los adultos. Y obviamente la idea es motivar a las personas para que se involucren y participen en la diversidad de actividades de carácter social. También dice que es la actividad social encaminada a lograr la estructuración social en los niveles núcleos de la población. Yo recuerdo que alguien me hizo esa pregunta por el WhatsApp,
¿qué eran los niveles núcleos? Bueno, los niveles núcleos son grupos de personas de la población. Es decir, hemos coincidido de que las personas se juntan o buscan, digamos, integrarse en grupos en función de los intereses que tengan en común. Es decir, las personas que tienen necesidad de un proyecto de agua en una comunidad, pues habitualmente se unen, se juntan, para efectos de poder participar o por lo menos iniciar, hacer una gestión ante el gobierno municipal para que sea esto el que les pueda proveer un servicio en particular. Entonces, el hecho de que se organicen, el hecho de que trabajen en grupo, que trabajen en un conjunto, pues eso hace que esto se convierta en un núcleo de población, porque ese es un grupo de personas que tienen intereses en particular, y por eso dice entonces que la promoción social procura crear o encaminar la estructuración social. Es decir, estamos siempre promoviendo que las personas se organicen, a que las personas trabajen de manera conjunta, con el afán de alcanzar objetivos en común. Y dice que el objetivo es generar entre ellos un verdadero desarrollo en la comunidad en todos los aspectos. Habla de cuáles podrían ser esos aspectos: en infraestructura, en acondicionamiento del territorio, en el documento económico, en la educación. O sea, los ámbitos son tan amplios que estamos hablando de que el interés social desborda, ¿verdad?, todos estos conceptos que estamos hablando: participación política, fomento artístico, fomento deportivo. Bueno, esto es para mencionar algunas de las actividades. Esto puede ser tan amplio, jóvenes, que no podríamos sacar una lista en este momento porque sería larga. Luego dice que también que la promoción social es una técnica social de promoción del hombre y una técnica de recursos humanos e institucionales, mediante la participación activa y democrática de la población en planteamiento de programas a nivel de comunidades de base para mejorar sus niveles de vida. Siempre vamos a buscar mejores niveles de vida a través de la promoción social. Pero voy a retomar algunos conceptos que ya habíamos abordado la vez anterior. ¿Alguien se acuerda que estuvimos hablando sobre el tema de democracia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué es la democracia? Vamos a ver si alguien tiene levantada la mano. Jóvenes. Lick, no levanté la mano, pero sí me autoriza la participación. Claro. Sí, recuerdo que mencionaba un poco el tema de la democracia y también dio a conocer cuestión de qué pensábamos sobre la reelección y todo ese tema. Y también solo para decirle, Lick, que no sé si solo sea yo, pero se le escucha como que un poquito bajo. Ok, ya le subí el volumen. Ahora. Ahora, ¿cómo se escuchan? Se escucha bien. Muy bien. Sí, pero entonces, democracia, jóvenes. Tania, vamos por el orden. Tania primero y luego con Joseph. Sí, buenas tardes. Pues democracia para mí es como un sistema político en el cual se rige la participación del pueblo. Sí, conceptualmente eso está bien. Pero más allá de eso, más allá de la participación, ¿qué es la democracia? ¿Qué debemos entender por la democracia? Yo sí. Para mí la democracia, licenciado, es, como le digo, tener, tener el poder como pueblo de elegir nuestros gobernantes y que los gobiernos que tengamos en nuestro país sean capaces de poder gobernar el país con todo lo debido, con sus normas y reglas, sin poder romper todo lo que es las leyes y todo eso. De acuerdo. Creo que lo primero que siempre se nos viene a la mente es que la democracia es el respeto a las leyes, es el respeto al marco jurídico, es el respeto al Estado de Derecho. Conceptos que nos tenemos que ir familiarizando
Incluso ahorita a los demás grupos de las otras clases estoy promoviendo lo que sería, estamos haciendo un análisis, una revisión de los indicadores de una organización que se llama Freedom House. Creo que hay algunos alumnos por acá que llevan otra clase conmigo y que ya lo hemos visto. Freedom House es una ONG internacional que hace una valoración sobre ciertos indicadores de país, en este caso visto desde dos ámbitos: derechos políticos propiamente y libertades civiles. ¿Por qué es importante todo esto? Porque fíjese que usted puede estar queriendo promover a través de la técnica o a través de los mecanismos de la promoción social la participación ciudadana y el involucramiento, formando a la gente, organizando a la gente, pero si no tenemos un Estado democrático, difícilmente vamos a poder obtener resultados. Creo que abordábamos la vez anterior que ese fue uno de los grandes problemas con el gobierno de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que se encargó de ser un gobierno opresor, de ser un gobierno que se encargaba de reprimir a los grupos. Y resulta que incluso las personas y los grupos, al no encontrar, digamos, respuesta a sus solicitudes y a sus necesidades, pues finalmente optan por tomar algunas medidas, ¿verdad? Como el hecho de irse a las calles, la protesta, el derecho a la protesta que le asiste. Pero resulta que realmente hemos tenido gobiernos que realmente no colaboran. Solo el hecho de que en este momento, en la evaluación mundial, Freedom House tiene a Honduras con 47 puntos de 100. Si fuera una calificación con la nota que tiene la Universidad Nacional, ¿quién nos dice? ¿Con 47 pasa la clase o no pasa la clase? No, tal vez 65. Exactamente. Entonces, significa que estamos atrasados, porque estamos entonces, bueno, a eso me refiero yo, porque a veces escuchamos hablar de algunos términos, pero términos que a veces no terminamos de ahondar. Quizás, como les digo, me desvío un poco, pero el mismo material me dice que hablar de promoción social, hay que pensar a la gente, hay que promover con la gente, hay que estimular a que las personas se agrupen y se organicen. Pero si los gobiernos no están respetando nuestros derechos, entonces realmente el tema... Solo voy a darle un repaso rápido, no me voy a detener mucho, pero sí quiero invitarlos, probablemente vamos a hacer una pequeña exposición más adelante. Dentro de los derechos políticos está el proceso electoral. Mejoramos en este renglón porque realmente las elecciones pasadas dieron una gran muestra de participación cívica del hondureño, con más del 70% de participación según el padrón electoral, y eso mejora nuestra calificación, pero todavía nos dice que tenemos que mejorar, porque estamos en 3 de 4. Y van haciendo algunas preguntas que solo me voy a quedar con las preguntas. Dice la pregunta A1. ¿Fue elegido el actual jefe de gobierno u otra principal autoridad nacional mediante elecciones libres y justas? Sí, estamos de acuerdo que sí. Probablemente el gobierno, el ejecutivo sí, pero el gobierno del Congreso Nacional no, porque todos ya sabemos qué fue lo que sucedió. Todos sabemos que en el Congreso Nacional hay una junta directiva que se tuvo que imponer ante todo el movimiento que se hizo en Zambrano. Cuando se hizo la junta directiva en Zambrano, querían establecer una junta directiva alterna a la que ya se había negociado durante el proceso electoral entre el Partido Libre y el Partido Salvador de Honduras. Entonces, esto obviamente atenta contra la democracia porque la elección de la junta directiva del Congreso tiene muchas debilidades, vamos a decir. Entonces, es por eso que probablemente no nos dan 4 de 4, sino que solo nos dan 3 de 4. Luego viene otra pregunta que dice, los actuales representantes legislativos nacionales fueron elegidos mediante elecciones libres y justas, nos dan 2 de 4. ¿Saben por qué, jóvenes? Resulta que muchos de los diputados que nosotros, es más, el proceso electoral de elección de los diputados todavía está viciado.
todavía está controlado, todavía hay mucho fraude. Hay muchos diputados que no deberían ser diputados. Entonces, ¿qué significa eso? Que le están quitando el derecho al ciudadano a elegir libremente. Si el ciudadano se equivoca, pues ni modo, ahí no podemos hacer nada. Pero tiene que hacerse la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Y todavía existen mafias a nivel del Consejo Nacional Electoral que todavía manipulan los resultados y todavía entonces siguen saliendo seleccionados diputados que realmente no deberían estar. Para muestra, el Partido Salvador de Honduras apenas sacó 10 diputados cuando realmente tenía una mayor representación. El Partido Libre sacó una mayoría, a mi juicio incluso Libre debería tener más diputaciones, mientras que el Partido Nacional tiene 44. Entonces, no voy a internarme en ese detalle, pero sí es lógico de que si Freedom House nos da 2 de 4, significa que algo está fallando, algo no está bien en la elección de nuestros diputados. Luego dice, son justas las leyes y el marco electoral y los órganos de gestión electoral pertinentes los aplican de manera imparcial. Estamos hablando aquí del marco jurídico electoral, de la ley electoral. Se aprobó una nueva ley electoral, pero un poco no muy, todavía no quieren aprobar la segunda vuelta. ¿Todos saben lo que es la segunda vuelta, jóvenes? ¿Alguien ha escuchado hablar del balotaje o de la segunda vuelta? Que levante la mano y que nos comente un poquito. Licenciado, no tengo la certeza, pero al parecer son los dos candidatos, de todos los candidatos, los dos más votados se someten a la vuelta, en donde las personas vuelven a votar y eligen a quién será el presidente de su nación. Muy bien, excelente, Tania. Y fíjese que le voy a explicar ahí un detalle que es un análisis personal. Se modifica la ley porque en la actualidad la ley dice que será presidente de la República la persona que gane por mayoría simple, le llaman esa. La mayoría simple significa que el que saque más votos en relación a los demás candidatos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que las últimas elecciones, como la de Pepe Lobo y incluso la de Juan Orlando, que hay personas en la Corte Sur de Nueva York que dicen que las dos elecciones de Juan Orlando son fraudulentas, pero vamos a presumir que la primera elección de Juan Orlando fue más honesta. Aún así, Juan Orlando solo salió electo como por un 35% del total de los votos. Eso es lo que la ley establece en este momento. ¿A qué se le llama balotaje o segunda vuelta? La ley establece que para que alguien llegue a ser presidente tiene que ganar por la mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? Tiene que sacar el 50% más un voto, o 51% si lo quiere ver así. Entonces, eso significa que si usted ve para atrás, ninguno de los procesos electorales nació así, salvo la votación de Xiomara Castro. Oiga bien, Xiomara Castro ganó por más de 50 puntos. Prácticamente convertimos la primera vuelta en una segunda vuelta. ¿Por qué razón? Porque Xiomara ganó con más del 50%, como lo establece la segunda vuelta. Sin embargo, hago la aclaración, ¿verdad?, de lo que me estaba explicando Tani, que la segunda vuelta es eso. Cuando en la primera vuelta nadie saca más del 50% de los votos, vamos a una segunda vuelta, pero solo califican los dos candidatos más votados. Entonces la gente tiene que volver a votar, pero aquellos que en su momento el candidato por el cual ellos le apostaban ya no está de candidato, entonces ellos tendrán que decidir dentro de los dos candidatos que quedaron a quién le van a dar el voto. Y el principio es que tiene que ganar con la mitad más uno, 50% más un voto. Entonces, esa es la diferencia del balotaje. Pero no han querido hacerlo. ¿A qué le tienen miedo? El Partido Nacional siente que los demás partidos le hacen contrapeso al Partido Nacional. La verdad que yo no lo creo, porque ustedes vieron cuántos partidos son los que fueron a elecciones en el último proceso electoral, ¿no? Levantando la mano, a ver si alguien se acuerda. ¿Cuántos partidos estaban en contienda? Vamos a ver, Ordina. Eran 14.
Pues bien, eran 14 partidos. Oiga, ¿dónde han visto ustedes tantos partidos? ¿De dónde sale tanto candidato? Partidos que son de maletín, ¿verdad? Partidos que ni sacaron, oigan bien, ni la representación en mesas votaron por ellos. O sea, son partidos o sea, creados por otros partidos para distraer el voto, ¿verdad? Porque a muchos partidos grandes, como el mismo Partido Nacional, a veces le interesa más distraer el voto del votante que vote por un partido chiquito, pero que no le dé el voto a su contrincante principal. Pero en este caso ya quedó demostrado. Ya le digo, interesantísimo el fenómeno electoral, porque Xiomara Castro ganó por más del 50%. Dígame. Entonces, prácticamente se cumplió de hecho la segunda vuelta, porque es decir entonces que el gobierno de ella es legítimo y súper legítimo. Porque cuando ustedes, imagínense, tiene un presidente que lo eligió el 35%, dígame, y el otro 65%, entonces que no vale la opinión de esta gente. Entonces, lo correcto sería ir a una segunda vuelta. Y no han querido los políticos nuestros ir a una segunda vuelta, porque les tienen miedo a ese proceso. Tampoco han querido cambiar la forma de elección de los diputados. ¿En qué sentido? Se ha venido promoviendo hace días dos cosas. Los diputados deberían ser elegidos en un momento diferente al del presidente, es decir, que se elijan en otra fecha y que el presidente se elija en otra fecha. Uno, y dos, que los diputados los elijamos por distritos. ¿Saben por qué? Porque estaba viendo en uno de los programas de Frente a Frente de Renato Álvarez, que no sé si ustedes ven esos programas, porque es en la mañanita, probablemente no estén durmiendo o están trabajando. Pero Renato Álvarez hizo una afirmación hace poco que es muy real. Lastimosamente los partidos políticos nos imponen los candidatos. Es más, yo les puedo apostar que de lo que está aquí ahorita presente en esta clase, alguien que me diga que conozca a un diputado en persona y que realmente pueda hablar con él sobre asuntos que él va a tratar en el Congreso Nacional. Alguien que levante la mano, que me lo diga. Si tiene un candidato o un diputado, pero que no es que sea amigo de él ni sea familiar, sino que lo conoció siendo candidato político y que realmente tuvo la oportunidad de hablar con él y de manifestarle sus preocupaciones y su situación. Yo sé. Yo sé la idea que es amigo de Luis Redondo. Vamos a ver qué tal. No, Lick, le escuché mal. Licenciado, fíjese que la doctora Suyapa Figueroa, yo a ella no la conozco en persona, pero sí por un asunto de un proyecto que ella estaba por presentar, le escribí y sí me contestó y le dimos seguimiento al asunto y ella me siguió contestando. No sé si será así siempre ella, pero al menos en ese momento yo tuve esa experiencia. Bueno, en lo personal también, se lo puedo decir así, un poco creído. Yo soy amigo personal de la doctora Suyapa. Casualmente, me tocó hacer unos trabajos de consultoría con el colegio médico cuando ella era presidenta, una mujer, puedo decirlo que muy honesta, pero ante todo muy directa. Pero a donde quiero llegar yo con este tema es el hecho de que la forma en que estamos seleccionando a nuestros diputados, los partidos nos siguen imponiendo a los candidatos. ¿Por qué razón? Porque usted va a ver que casi nadie de los diputados de los grandes partidos, llámese de Libre o llámese del Partido Libre Nacional o del mismo Liberal, nadie de los diputados sale a hacer propuestas. Todo lo que saben hacer es sacar anuncios televisivos. O sea, ya la política se volvió marketing. Usted entre más anuncios publicitarios saca, la gente vota más por usted porque usted se vuelve un rostro conocido. Pero no se vuelve conocido por sus propuestas, sino que se vuelve conocido por sus chistes, digamos como el de los chocorios, ¿verdad? Que todo el mundo se cansó de estar viendo el tag de los chocorios, pero él nunca propuso nada. Entonces, el marco legal tiene que ir cambiando. ¿Por qué razón? Porque si los candidatos a diputados salieran de un distrito, ¿qué es un distrito? Un distrito ya es que ya el partido ya no impone el candidato, sino que el candidato sale
de la acumulación de masas. Le voy a poner un ejemplo. Me decían algunos expertos en materia electoral. La colonia Kennedy en Honduras y en Centroamérica es una de las colonias tan grandes en Honduras que solo de ahí debería salir un diputado. Solo de ahí, solo de la colonia Kennedy. Pero, ¿qué significa eso? Que si va a salir un candidato de la colonia Kennedy y estuviéramos bajo el esquema de un distrito, significa entonces que el candidato va a salir de la misma colonia Kennedy, va a ser un ciudadano que vive allá en la colonia, que la gente conoce, que la gente tiene oportunidad de ir a tocarle la puerta y que lo va a atender. Pero usted conoce dónde vive Osvaldo Ramos Soto, o conoce dónde vive David Chávez Madison. Es cierto que ya no son diputados, pero lo fueron en su momento. Le pregunto, ¿ustedes saben dónde viven ellos? ¿Dónde vive Luis Redondo hoy por hoy? No lo conocemos. Si no me Dígame. equivoco, creo que Osvaldo Ramos Soto vivía allá en la Florencia Norte, cerca del colegio Aldebarán. Pero... Vea que era vecino suyo, ¿verdad? ¿Ah? Era vecino suyo, ¿verdad? No, mis hermanos estudiaban en ese colegio, entonces tuve la oportunidad de conocer ese lugar. Pero lo conoció de esa manera. Es decir, todavía estamos bien lejos. Los diputados están bien lejos del pueblo. El diputado debería salir del mismo pueblo. Digamos, si fuera San Pedro Sula, de San Pedro Sula deberían salir de la misma ciudad, deberían salir unos 2 diputados de lo que es San Pedro Sula como tal. ¿Y de dónde debería salir la gente? Debería salir de las mismas colonias, de los mismos barrios de San Pedro Sula, donde la gente los conoce, los puede tratar, los puede abordar. Entonces, eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, por eso es que Freedom House dice que en el tema, ¿verdad?, de la elección, del marco legal, del marco electoral, todavía no quieren hacer cambios profundos. Por eso incluso tenemos una nota, pues sí, 3 de 4 no es tan mal, pero aún así tenemos mucho que mejorar. Luego venimos al segundo tema, que se llama pluralismo político y participación. La primera pregunta dice, ¿tiene la gente derecho a organizarse en diferentes partidos políticos u otras agrupaciones políticas competitivas de su elección? ¿Y el sistema está libre de obstáculos? Probablemente sí, pero también está amañado, porque lo acabamos de mencionar, un montón de partidos que son de maletín, que salen allá por la presidencia, y usted y yo sabemos que jamás van a ganar. Lo único que hacen solo es salir a competir nada más por decir que fueron candidatos a la presidencia, pero ellos jamás tuvieron posibilidades, pero ni lejanas, pues, jamás tuvieron posibilidades. Entonces es cierto que tenemos el derecho, pero también hay partidos políticos que están manoseando, ¿verdad?, este derecho. Luego dice el P2, existe una oportunidad realista para que la oposición aumente su apoyo o gane poder a través de las elecciones. Yo creo que la última elección es una muestra de ello. A Juan Orlando le salió oposición de todos lados porque estaba haciendo las cosas tan terriblemente, y obviamente él en lo personal, ¿verdad?, estaba siendo cuestionado como narcotraficante y como lavador de activos, que la gente entonces realmente ganó las elecciones porque ya estaba cansada. Yo por lo menos eso es lo que puedo interpretar. Entonces, por eso es que tiene tan 3 de 4. Probablemente tenemos mucho que mejorar. Luego dice, ¿están las opciones políticas del pueblo libres de la denominación de fuerzas externas a la esfera política o fuerzas políticas que emplean medios extrapolíticos? Mire cuánto nos dan ahí. 1 de 4, lo que estábamos mencionando. O sea, no tenemos suficiente, no somos libres de la dominación de fuerzas externas. Miren, ¿y saben por qué razón? Creo que la segunda elección fraudulenta e ilegal de Juan Orlando Hernández es la mejor evidencia. ¿Por qué razón? Porque tuvo que venir el gobierno de los Estados Unidos a darle el visto bueno a Juan Orlando, porque todavía Juan Orlando, cuando el Tribunal Supremo Electoral salió a ratificarlo como presidente de la República, la gente no lo aceptaba. La gente dijo, no señores, él no ha ganado, eso no es cierto. Salieron con el famoso
voto rural. Y entonces en el país estaba cuestionado. Es más, la misma OEA que estuvo en Honduras lo dijo claramente en sus conclusiones en el informe. Es necesario volver a repetir las elecciones, porque el sistema se cayó no sé cuántas miles de veces, creo que fueron 5.000, 6.000 veces que se cayó el sistema, pero no se cayó por caerse jóvenes, sino que se cayó porque estaba siendo invadido por hackers de otros países. Entonces, pero lastimosamente tuvo que venir Norteamérica, el gobierno norteamericano, a levantarle la mano a Juan Orlando Hernández para que la comunidad internacional lo reconociera como presidente de la República, y así los hondureños entonces, que estábamos en oposición, ya no pudimos hacer nada. Entonces, tenemos ¿cómo llamaríamos? Una intervención externa demasiado fuerte, y eso tenemos que irlo combatiendo poco a poco. Una cosa es ser amigo de los norteamericanos, porque es una relación que no podemos romper tan fácilmente, pero otra cosa es que ellos sigan interfiriendo, ¿verdad?, en nuestras elecciones, y sigan interfiriendo en nuestras situaciones internas, que las deberíamos arreglar los hondureños nada más, no los extranjeros. Y dice la pregunta B4, los diversos segmentos de la población, incluidos los grupos étnicos, raciales, religiosos, de género, LGTB, y otros grupos relevantes tienen plenos derechos políticos y oportunidades electorales. Probablemente no. Hay muy poca representación de estos grupos en la forma de gobierno, a nivel del Congreso, a nivel de otras formas ahí de gobierno, de las alcaldías. Es muy poco. Probablemente el 2 de 4 no es tan malo, pero tenemos mucho que mejorar. Luego tenemos otra pregunta, que es el funcionamiento de gobierno. La voy a saltar rápidamente. Y dentro de las libertades civiles, que aquí es donde yo vengo, está la libertad de expresión y de creencia. Mire, aquí bajamos la puntuación. Aquí dice que la libertad de expresión y de creencia hace la pregunta: ¿existen medios libres e independientes en Honduras? Claro que no. Si no, todos debemos conocer el caso de Hermes. No sé si alguien escuchó hablar del caso de Hermes, jóvenes. Si alguien lo escuchó mencionar, levante la mano para que nos cuente. ¿Se escuchó hablar del caso de Hermes? Ahorita. ¿Qué pasa, jóvenes? El caso de la muchacha que mataron, de la enfermera. No. No. Vamos a ver, Tania siempre sabe bastante. Vamos a ver. Licenciado, fue un caso de corrupción que involucraba a una secretaría de Estado. No recuerdo el año en que fue, pero sí recuerdo que algo de eso leí. No, tampoco. Vamos a ver, ¿alguien más se anima? ¿Se escuchó hablar del caso de Hermes? Es más, hasta se nos va a googlear ahorita para que lo vean. Por si no lo saben. Voy a leerles esta noticia porque va en consonancia con lo que está sucediendo con esta calificación que nos da Freedom House. Dice: la libertad de expresión y creencia nos da 1 de 4, y dice: existen medios libres e independientes en Honduras. Miren lo que dice el caso de Hermes. Hermes dice: es el nuevo escándalo de corrupción por el que está acusada la hermana de Juan Orlando Hernández. Y dice: más de 122 millones de lempiras fueron saqueados de la casa presidencial con la participación de 2 hermanas de Juan Orlando, una de ellas que ya está fallecida, en un nuevo caso de corrupción que sale a la luz pública. Hermes dice: ha sido el nombre con el que la UFERCO ha denominado a este caso, en el que están acusados 2 secretarios de Estado, Pedro Alexander Pineda y el delegado presidencial del Fondo Verde, José Antonio Aldames. Bueno, pero todavía aquí no aterriza. ¿En qué consiste este caso?
aquí lo dice, se pagaron sumas, este es el caso, se pagaron sumas entre 15.000 lempiras y 100.000 lempiras a 77 periodistas, señaló la oferta. Y en total se le acreditaron a la empresa 122.105.000 lempiras, que sobrepasan más de 49 millones el presupuesto que fue destinado para la publicidad. ¿A quiénes cree que se le pagaron esos valores? A ver si está la lista por acá. Ya vamos a sacar la lista porque la veo. Vamos a ver si lo dice acá. Solo para que vean quiénes son los periodistas. Ahí sale Edgardo Melgar, ¿verdad? Así es. Pedro Alexander Pineda Díaz. Él está siendo acusado. Él está siendo acusado, pero lo que veamos, pero lo que quiero que veamos es la lista de los mencionados. Porque para que se den cuenta entonces quiénes son los personajes, ¿verdad?, que forman parte de esta lista. Porque los requeridos son los que manejaron el dinero, ¿verdad?, los que fueron requeridos, que acaban ahí de mencionar, ¿verdad? Aquí menciona quiénes Son 11. Exactamente, ellos son los acusados, pero la lista quiero ver, ya vamos a ver. Vamos a ponerla aquí. Yo la tengo, Len. ¿En serio? ¿En serio? Dice Pedro Alexander Pineda Díaz, Jarvis Edulfo Herrera Carballo, Leslie Mireya Funes Sierra, Axel Eduardo Huete González, Carol Vanessa Alvarado Izguirre, Claudia Yamilia Noriega González, Norman Guillermo Noriega Rodríguez, Gloria Margarita Vargas. Exactamente, ya lo está mencionando usted. Viene Pedro Alexander Pineda, Jarvis, tal vez esto no lo conocemos. Leslie Mireya Funes. Estos primeros son los acusados por ser administradores, ¿verdad? Axel Eduardo Huete, gerente financiero de Casa Presidencial, Carol Vanessa, Claudia Yamilet, pero ahora viene la lista de los que agarraron dinero. Eso es lo que quiero que veamos. Ustedes dirán, pero ¿por qué nos detenemos a ver esto? Porque todo esto le da paso a lo que estamos mencionando, que por qué razón nos están calificando entonces de que nuestra prensa no tiene de libertad, de que nuestra prensa no... Aquí están más que todo los principales personajes. Dice que fueron pagados con cheques de Banco Atlántida. En la lista figura periodistas de Televicentro. ¿Quiénes se beneficiaron? El primero, el director del noticiero Hoy Mismo, Edgardo Alfonso Melgar, que según está documentado, él recibió 36 cheques que suman un total de 3.2 millones de lempiras. También aparece Flavio Enrique Pavón, quien recibió 32 cheques también, los cuales suman 480.000 lempiras. De radio de Emisoras Unidas, Carlos Eduardo Riedel, Daniel Izaguirre, Cristóbal Sauceda, Rómulo Matamoros, Oscar Carlona. De TN5, Ulises Aguirre, quien recibió 32 cheques, dice, por 1.2 millones, Pedro González, nombrado por dividir 18 cheques. Muy bien. Es más, déjenme decirle que yo he sido bien curioso, que le escribí a este Ulises Aguirre a través de Twitter, y hasta el día de hoy nunca tuve respuesta de eso. Preguntándole, ¿verdad?, que por qué a él le pagaron 1.2 millones de Casa Presidencial si él no tiene ningún programa. Pues. Porque Edgardo Melgar se lavó las manos diciendo que él es que le está pagando pauta publicitaria, pero los contratos nunca lo mostró. Él salió públicamente hablando y dijo que por eso le pagaban, pero nunca mostró los contratos, así que es mentira. Y en el caso de Ulises Aguirre, nunca se quiso pronunciar, nunca dijo nada. Muchos de los que están aquí imputados, Eduardo Maldonado, mire, de HCH, varios periodistas, bueno, son 77 periodistas. Entonces, difícilmente Freedom House nos va a dar una nota aceptable si los medios de comunicación en el país están vendidos.
están intervenidos, ¿verdad? Entonces, difícilmente. Miren, en las pocas cosas que tenemos buena calificación. Las personas son libres de practicar y expresar su fe religiosa o su incredulidad en público y en privado. Tenemos 4 de 4, es de las pocas que tenemos buena calificación. Existe libertad académica y el sistema educativo está libre de un extenso adoctrinamiento político. Probablemente no, dice 2.4. Y esto, fíjense que en lo personal, a mí no me gusta basar mis enseñanzas en doctrinas, que tenemos que revisar las diferentes doctrinas de acuerdo a la clase, sí, ¿verdad? Pero cada quien tiene su propia creencia en su doctrina política, o en su creencia, o que no cree en nada. Esto hay que respetarlo, ¿verdad? Pero todavía se sigue dando en la academia. Muchos docentes todavía están queriendo adoctrinar a sus alumnos. Luego dice, las personas son libres de expresar sus puntos de vista personales sobre temas políticos u otros temas más delicados sin temor a la vigilancia o a las represalias. Pues la verdad que no. Es más, hoy por hoy uno de los grandes problemas que tenemos es la ley de escuchas que aprobó Juan Orlando Hernández. Juan Orlando Hernández estableció una ley en la cual el Ministerio Público puede escuchar nuestras llamadas telefónicas y sin ser notificados y sin pedir nuestra autorización, simplemente por ser sospechosos. Les comentaré que cuando yo estuve en otros cargos, antes de ser docente incluso, yo estuve en unas instituciones donde mi teléfono sabía que estaba intervenido. No sé por qué el gobierno quería escuchar lo que yo decía, ¿verdad? Pero el gobierno tenía, a través de esa ley, intervenido a un montón de gente. Entonces, por esa razón es que no tenemos la suficiente calificación, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, tenemos otros derechos que son los derechos de libertad de reunión. Ajá. Sí, disculpe, tengo levantada la mano, pero creo que no está observando la pantalla. Quiero opinar un tema de lo que usted acaba de mencionar ahorita. Dígame. Usted menciona que el Ministerio Público interviene en los teléfonos, ¿verdad? Pero fíjese que también yo tengo conocimiento que el Estado Mayor Conjunto realmente también tiene una oficina especializada para eso. Interviene en los teléfonos de todas las personas de interés a nivel nacional, y eso sucede en todos los países. Son personas, ya sean maestros, políticos, empleados del gobierno, a todos. Y cada palabra que usted menciona, ya sea por mensaje o por llamada, se filtra y aparece en un rango de un nivel, usted si es un peligro para el Estado, por ejemplo, o para el gobierno, y todo pasa por ahí. Ahora, esa información tampoco se divulga, solamente es propia de estas instituciones, ¿verdad? Pero sí tengo entendido que lo hacen, así como el Ministerio Público. Solo eso quería opinar, gracias. Muy bien, y yo me imagino que la gente del Estado Mayor Conjunto o de las Fuerzas Armadas lo hace bajo el esquema de la seguridad nacional. ¿Sí? Cree que vigilando a la gente y lo que la gente dice y lo que la gente comenta en sus teléfonos va a poder prever o anticipar algunas amenazas. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Porque por lo menos esas leyes en otros países incluso no han sido consensuadas por el mismo pueblo, han sido impuestas a la fuerza, no sabemos para quién es toda esa información. Entonces, bueno, deja mucho que desear, pero muy interesante lo que nos dice, porque por esa razón tenemos esa calificación. Luego estábamos viendo dentro de los derechos de asociatividad y para organizarnos, preguntan si hay libertad de reunión. Y la verdad es que no lo hay. Es más, el mismo gobierno de Juan Orlando se encargó de reprimir las marchas. Estas son formas de pronunciarse y son legales. Pero siempre, durante el gobierno de Juan Orlando, no hubo ninguna marcha o ninguna protesta que no fuera gaseada. Incluso fueron incorporando un concepto como lo dice aquí el material,
empezaron a incluir en el nuevo Código Penal la palabra terrorismo. ¿Saben ustedes que un momento todavía está en la ley? Que una forma de terrorismo que ya se estaba previendo o que está prevista en el código son las marchas públicas. Por eso bien, nos querían acusar de terroristas. Y digo, nos querían porque, por lo menos yo debo confesar que yo salí en más de alguna ocasión. Estuve en las antorchas, más que todo en esas. Pero imagínense, ya el Estado pretendía calificar ese tipo de pronunciamiento público como terrorismo. Oigan bien, nos querían llevar a ese nivel. Y es más, el terrorismo en Honduras es peor castigado que el narcotráfico. Entonces, en resumen, era más saludable ser narcotraficante que salir a una protesta. Es decir, la pena que le pueden dar a uno por ser narcotraficante o por ser lavador de activos siempre va a ser una pena menor que por ser terrorista al tomar de la calle. Entonces, difícilmente, ¿verdad?, que nos iban a dar una muy buena calificación. Entonces, por esa razón, jóvenes, a mí me gusta hablar sobre estos temas. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ver cómo nos mira el mundo, cómo nos ven otras organizaciones. Es decir, que estos indicadores que están acá son objetivos. A mi juicio, son muy objetivos. No están sesgados, siento que no están queriendo beneficiar a un gobierno o a otro, sino que están procurando hacer un análisis de la realidad que estamos viviendo y en base a eso, entonces, interpretar, ¿verdad?, que tenemos una calificación. Miren lo que dice en cuanto a la libertad para las organizaciones no gubernamentales, en particular aquellas que se dedican al trabajo que está relacionado con los derechos humanos y con la gobernabilidad. En Honduras, ¿cuántas personas han muerto? Ante todo, más allá de los derechos humanos, la defensa del medio ambiente. Oígame, somos el país donde más personas mueren. El caso de Berta Cáceres, el caso de otros asesinatos de medioambientalistas que están en la lucha por el medio ambiente. Por eso es que tenemos una pésima calificación. 1 de 4 nada más. Aquí no hay garantías para esa gente. Es duro. Luego dice que hay libertad. La pregunta dice, ¿hay libertad para los sindicatos y para las organizaciones profesionales o laborales que son similares? No hay, jóvenes. Hoy se reprime todo eso, toda forma de organización. Es más, no es la primera vez que matan a un sindicalista, al presidente de un sindicato o de un patronato. Solo vean las noticias y se van a dar cuenta que a cada rato mueren esas personas que defienden todos esos derechos. Entonces, nuestras libertades están coartadas. Entonces, es ahí donde yo les digo desde un inicio, vivimos en un país democrático, no, jóvenes. Mientras estas cosas no se vayan mejorando, mientras estos indicadores no vayan mejorando, no estamos viviendo una verdadera democracia, porque los políticos pícaros nos quieren hacer creer que democracia es que usted tiene derecho a votar cada 4 años. O sea, como que la democracia fuera un fenómeno de un día cada 4 años. La democracia es todos los días. Cada vez que se viola una ley, cada vez que se mata a un sindicalista, cada vez que violentan un principio de la Constitución, estamos violando nuestro propio sistema democrático. Y viene un concepto que ustedes lo van a encontrar en muchos documentos, el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho tiene que ver con el respeto de las leyes. Con eso tiene que ver. Y viene la primera pregunta que hace, ¿existe un poder judicial independiente? Absolutamente no. Todos sabemos que todavía la actual Junta, la actual Corte Suprema de Justicia, representada por los 15 magistrados, fueron impuestos por Orlando Hernández, pagaron votos en el Congreso, compraron votos de diputados que vendieron ahí sus votos para elegir a la actual Corte Suprema. Por tal razón, esta Corte carece de independencia. Hasta que cambiemos por una Corte. Esperamos, confiamos en que la ley se está modificando. No sé si le han estado dando seguimiento, pero en el Congreso Nacional están ya por salir una nueva ley para seleccionar de manera diferente a la Corte Suprema. No de la forma que se ha venido
eligiendo, porque volvemos a la misma historia de los diputados. Se había seleccionado una serie de organizaciones que ellos proponían candidatos para ser magistrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a través de estas organizaciones estaban cooptadas. Estas organizaciones están intervenidas por esos partidos grandes. Entonces ellos les mandaban los candidatos. Entonces así usted ya sabía quiénes van a ser los magistrados de la Corte Suprema. Hoy están cambiando la ley. Y con eso espero yo que mejoremos este indicador para el próximo año. Entonces, pero hoy por hoy, jóvenes, no tenemos un poder judicial independiente. Pregunta segunda, ¿prevalece el debido proceso en materia civil y penal? Ayer estaba viendo el informe que sacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que fue, o no me acuerdo, pero fue alguien que sacó un informe. Saben que seguimos con niveles de impunidad de los asesinatos que hay en Honduras. 95% de impunidad. ¿Qué significa? Que de cada 100 asesinatos, oigan bien, de cada 100 asesinatos, 95% quedan impunes. Solo llegan a ser enjuiciados o llegan a juicio el 5%. Oigan bien, el nivel de impunidad a nivel de asesinatos, o sea, en este país a uno lo matan y no pasa nada. Nadie va a ir al mano. Nadie va a ir al bote. Imagínense esa muchacha que mataron ahí que estaba encarcelada ahí en La Esperanza en Tibucá. Solo hay una persona que fue acusada, un agente, y es que solo fue. No fue solo. Prácticamente esa muerte está en impunidad. Y así como es el caso, imagínense, 95%, jóvenes, se lo vuelvo a repetir otra vez el dato, 95% de las muertes en Honduras queda en impunidad. Pero no se les vaya a ocurrir ahí, ¿verdad? Que vayan a decir ustedes, ¿quién mató a alguien? ¿Verdad? Y la posibilidad de caer está bien bajita. Probablemente. Para mucha gente que tiene algún enemigo por ahí, esto más bien es una motivación, porque la probabilidad de que caiga es bien baja. O sea, puede matar a alguien y si lo hace bien, probablemente no va a caer, nunca va a ser denunciado. Entonces, esa es la situación que vivimos. Por eso es que no hay debidos procesos, no se respetan, no hay. Estamos mal calificados. Y el último, ya para ir terminando, existe protección contra el uso ilegítimo de la fuerza y de la libertad contra la guerra y de las insurgencias iguales. Esta calificación la venimos arrastrando por todo lo que Orlando creó, ¿verdad? A través de la policía militar, a través de los asesinatos postelectorales, cuántas personas murieron después de los procesos electorales y nadie está preso. Militares que mataron civiles. Para mí, muchos militares deberían estar en la cárcel y altos funcionarios deberían darles de baja deshonrosa porque no honran ese uniforme, se vuelven en unos delincuentes más. Y el último, garantizan las leyes, las políticas y las prácticas la igualdad de trato en varios segmentos de la población. Igual, los grupos que hemos hablado, los grupos vulnerables, ciertos grupos de la sociedad, no se les respeta ahí sus derechos. Si usted, o sea, simplemente si usted no converge o no cree, ¿verdad?, en estos grupos, bueno, pero hay que respetarlos, porque cada quien tiene su derecho a tener su creencia, pues. Listo. Pero bueno, podemos darnos cuenta entonces, jóvenes, que realmente el Estado de Derecho y la democracia no es un concepto vacío, no es un concepto como diríamos nosotros en teoría, ¿verdad? Que democracia es la palabra del latín, es la conjugación de dos palabras, ¿verdad? Que es demos y kratos, que es el gobierno del pueblo. Así dice el concepto, ¿verdad? Democracia es el gobierno del pueblo, pero democracia no es votar cada 4 años. Democracia es que la ley se cumpla. Democracia es que cada quien haga lo suyo en el pueblo corresponde, que no violen las leyes. Eso es la democracia, ¿no? O sea, es un concepto muy amplio y muy profundo que realmente tenemos que abordar todos los días. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Nadie?
No, Lick. Bueno, entonces ahorita les voy a pedir por favor que activen ahí sus cámaras. Voy a pasar la lista en este momento, antes de que se retiren. Tania. Presente. ¿Dónde está Tania? Aquí, licenciado. Sí. Jocelyn. Presente, Lick. Aquí está Jocelyn. Excelente. Sara. Aquí, presente. Sara y su pelo, ¿qué es? Rosa. Rosado. Excelente. Sandy. Presente, Lick. Ondina. Bueno, a lo que les esté pasando lista ya se pueden ahí retirar, sin problema, no se preocupen. No se preocupen. Ondina, ya me dijo que estaba, ¿no?